¿Cuándo se debe hacer el pago de las cesantías y cuáles son los medios para hacerlo? Esta pregunta nos permite explicar varios temas. Uno es el tema de los términos que tenemos para efectos de liquidar y pagar las cesantías, ¿cierto? Que son dos momentos diferentes. Y en segundo lugar, pues cuáles son los medios para realizar ese pago. Entonces, miren ustedes que se presentan varias situaciones y de pronto en las preguntas más adelante creo que vamos a retomar el tema. Pero lo primero que hay que decir es ¿cuándo se debe hacer el pago de las cesantías? Entonces empecemos por la liquidación de las mismas. Recordemos que las cesantías, al ser una prestación social, se deben provisionar a medida que el contrato se va ejecutando, ¿sí? O esa es la idea que tenemos para efectos de llevar un buen provisionamiento de esta prestación social al interior de las organizaciones. Recordemos que al momento en el cual una persona, por ejemplo, renuncia, pues se le deben pagar directamente las prestaciones sociales y dentro de esas prestaciones sociales están las cesantías. Entonces, para efectos de tener el dinero, la caja suficiente para hacer el pago, pues es importante hacer las provisiones que se requieren para efectos de posteriormente realizar ese pago de cesantías directamente al fondo de cesantías o directamente a los trabajadores, que ya vamos a ver cuáles son esos casos. Entonces, pensemos en el caso en el cual la persona trabajó todo el año 2024, ¿sí? O incluso aquellas personas que empezaron a trabajar en el año 2024 a través de un contrato laboral y ese contrato se ha extendido en el año 2025, es decir, no se terminó en el año 2024, sino que siguió de largo hacia el año 2025. En esos casos, ¿qué ocurre? ¿Cómo se debe hacer el pago de las cesantías y cuándo se debe hacer ese pago y su liquidación? Entonces, lo primero que hay que decir es que una vez se va ejecutando el contrato, pues asimismo se va haciendo la provisión. ¿Listo? Día a día se debe hacer una provisión, o mejor dicho, se debe hacer un cálculo de la provisión que preferiblemente pues la tengamos mensualmente allí provisionada en la caja y en la parte contable, ¿sí? Una vez finaliza el año calendario laboral, pues lo que vamos a tener que hacer es liquidar esas cesantías, ¿cierto? Y saber cuánto voy a pagar de cesantías por ese año. Es decir, en este año 2025, ¿cierto? En el que estamos actualmente, vamos a hacer el pago de aquellos trabajadores que siguieron trabajando en el año 2024 completo y pasaron hacia el año 2025. ¿Cómo vamos a hacer ese pago y cuándo? Ese pago, recordemos que lo debemos hacer a más tardar el 14 de febrero del año 2025. A más tardar el 14 de febrero del año 2025 se debe hacer el pago de las cesantías. ¿Y a dónde se debe hacer ese pago? Ese pago se debe hacer directamente al fondo de cesantías que haya escogido el trabajador. Si el trabajador no escoge su fondo de cesantías, entonces el empleador se debe encargar de asignarle uno, pagar esas cesantías e informarle al trabajador sus cesantías han sido canceladas y las puede solicitar en caso de que así lo desee en el fondo tal, ¿sí? Y ojalá a través de un correo electrónico para que quede constancia de ese pago y además del pago, pues justamente de dónde están consignadas esas cesantías para que el trabajador pueda solicitar su retiro en caso tal de que cumpla con algunos requisitos que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Bien, ahora, ¿cuáles son los medios para pagar? Entonces, recordemos que el medio para pagar es directamente una transferencia electrónica, una transferencia bancaria desde las empresas o desde el empleador directamente al fondo de cesantías. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador, que esto ocurre mucho, qué pasa si el trabajador indica, no, es que yo quiero que me paguen a mí directamente, págueme en efectivo, empleador, no hay ningún problema, yo le recibo en efectivo y yo le firmo lo que usted quiera, que esto pasa muchísimo. Recuerden, señores empleadores, que hay un conocido adagio popular que dice que el que paga mal paga dos veces. ¿Y por qué hago referencia a este punto o a esta frase un poco conocida coloquialmente? Y es porque si decidimos hacer el pago de esa manera en efectivo, no quiere decir para nosotros que no lo estemos haciendo, pero para la ley, para a los ojos de un juez, pues no vamos a poder probar que efectivamente hicimos el pago. Entonces, como no vamos a poder probar que efectivamente hicimos ese pago,
entonces puede ser que el trabajador válidamente quiera requerirnos otra vez judicialmente para que le paguemos las cesantías como debe ser, es decir, directamente un fondo de cesantías. Entonces, miren ustedes que esa obligación es una obligación muy compleja porque es una obligación absoluta que tienen los empleadores de hacer la consignación directamente al fondo de cesantías y no pueden dejarse de alguna manera minar la mente de esas ideas que les proponen los trabajadores, que les paguen de forma directa las cesantías a su cuenta bancaria o que se las paguen directamente en efectivo o a través de cualquiera de las plataformas de pago que ahora tenemos a la mano, pues que muchas veces son utilizadas. No cometan ese error, señores empleadores, porque puede ser que ese trabajador el día de mañana pues va y solicita ante un juez que le pague las cesantías otra vez y lo van a tener que realizar. Entonces, miren ustedes que el medio para hacer el pago es directamente al fondo de cesantías. Ahora, esto ocurre es para aquellas personas, como lo veníamos explicando, que pasaron de año, es decir, que venían con su contrato de trabajo desde el 2024, pasaron al 2025 y pues van a hacerle el pago a esos trabajadores. Ahora, ya vamos a ver más adelante, creo que hay una pregunta que nos permite hacer esa aclaración. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en los casos en los cuales el trabajador, por ejemplo, la trabajadora renuncia antes del 14 de febrero? O sea, ¿qué pasa si renuncia, por ejemplo, en enero? ¿Sí? Que acabamos de pasar enero, ya estamos a 7 de febrero del 2025 en este momento. ¿Qué ocurre si la persona renuncia, por ejemplo, en enero y hay que pagarle las cesantías? Y en ese caso, pues uno diría, bueno, hay una liquidación por hacer, entonces le puedo pagar las cesantías del 2024 y las del 2025. ¿Cuál ha sido mi postura al respecto? La sugerencia que le hemos hecho a los empleadores es, mire, y me voy a adelantar un poquito, las cesantías del 2024, consígnelas al fondo de cesantías que haya escogido el trabajador o al que normalmente usted le consigna las cesantías. Y las del 2025, la de los días que se hayan causado de enero del 2025, porque recordemos que las cesantías se causan diariamente, esas sí se las paga con la liquidación. De tal manera que la persona cuando vaya a retirar sus cesantías, pues las va a poder retirar válidamente porque pues está renunciando. Entonces va a poder solicitarle al fondo de cesantías que le entregue su plata sin problema, ¿sí? Pero así usted se cura en salud un poco de que el día de mañana pues el trabajador le vaya a solicitar y le diga, es que usted me pagó a mí las cesantías cuando usted las tenía que consignar. Bueno, pues entonces eviten ese riesgo jurídico que es perfectamente evitable y hagan el pago directamente al fondo de cesantías para evitar esta clase de inconvenientes. ¿Listo? Entonces, ya vimos cuándo se debe hacer el pago, cómo se liquida, cómo se liquida, no, por ahora es cuándo se liquida, que es justamente al finalizar el año, y cuáles son los medios de pago para hacer el pago de las cesantías. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video